Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast y el día de hoy tenemos de invitado al doctor Aldo Barrón, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y expasante del Servicio Social en Cirugía de Epilepsia del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias por la introducción. Yo soy Aldo Barrón. Como bien mencionó, yo ya soy egresado de la Facultad de Medicina y actualmente ya estoy procesando mi título para ya ser oficialmente un médico cirujano con cédula. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas para conocer un poquito más a Aldo y todo este gusto por la neurología, las neurociencias, la neurocirugía. ¿Y cómo es que surge este amor por la neurocirugía o en general por lo neuro? ¿Era algo que ya querías desde antes de entrar a la carrera o se fue formando poco a poco en el camino? Bueno, yo inicialmente no quería estudiar medicina, yo quería ser tenista profesional. O sea, yo toda mi vida empecé a jugar tenis desde los 5 años y toda mi vida me dediqué a eso hasta que llegó mi etapa del bachillerato, en el que desafortunadamente me tocó estudiar en la tarde. Y las clínicas, las academias de tenis, los entrenamientos usualmente en las tardes. Entonces ya no congeniaban los tiempos. Y bueno, intentamos cambiarnos, no se logró, así estuve el segundo año, tercer año, hasta que obviamente terminé la preparatoria, así. Y obviamente dejé de entrenar. Además de que a los 16, 18 años ya tienes que estar compitiendo internacionalmente para ser un tenista profesional. Y aquí en México es un poquito más complicado el apoyo que te dan y demás. Entonces, sí, en teoría me atrevo a decir que yo estaba seguro que mi plan B era medicina. O sea, yo no quería otra carrera, otra cosa en mi vida más que ser tenista y si no, estudiar medicina. Y sabía perfectamente también que quería ser neurocirujano. Me encantan las neurociencias y eso también me interesó mucho porque mi papá me cautivó, me dio ese gusto por los libros de ciencia ficción y demás, y pues a mí me gustaba mucho leer acerca de ese tipo de cosas y muchas estaban relacionadas a científicos locos o cosas así, ya sabes, ¿no? De esas historias muy padres, pero involucraban mucho el cerebro, involucraban mucho las neurociencias y bueno, una cosa llevó a la otra y al final pues ya supe que quería ser neurocirujano. Está súper interesante esto. ¿Y qué fue lo que más te atrapó del cerebro o esta parte de las neurociencias? Como dices, como esta parte de la ciencia ficción, fue como a lo mejor el inicio, pero algún tema o algo que te haya así súper sorprendido sobre el sistema nervioso. Sí, realmente te digo, sí sabía que quería neurocirugía, pero no conocía mucho el cerebro. Obviamente conforme vas estudiando y van pasando los años en carrera, como estudiante pues te vas enterando de las cosas. Pero realmente me gustó mucho el que era muy complejo, que no se conocía mucho, que en ese entonces no sabía que se podía hacer investigación, pero que las líneas de investigación que iban por ese camino de neurociencias, pues al final eran, no sé, yo las sentía como muy místicas, ¿no? Y al final, pues para mí la mente, el cerebro, creo que es el órgano más importante de todo el cuerpo, mi opinión, obviamente, y así fui formando mi idea, ¿no? Poco a poco. Creo que todos los que están escuchando este episodio, y aún si no, pues tienen este gusto por las neurociencias, el amor por todo lo neuro. Entonces está súper padre que nos cuentes todo esto. ¿Y cómo fue que te encaminaste hacia el instituto? O sea, ¿cómo decidiste que querías hacer tu servicio ahí? ¿Cómo decidiste entrar al departamento o al área de cirugía de epilepsia? ¿O cómo fue como esta introducción? Ok, me atrevo a decir que en general, conforme fueron pasando los años en la carrera, me fui enterando de cómo eran las cosas en el año en el que se aproximaba, ¿no? Entonces yo no sabía que se podía hacer un año en el instituto de neurocirugía. Al final me enteré que en el servicio social se podía aplicar y si te aceptaban, pues ya quedabas. Cosa que justo, pues sí, es una historia un tanto larga, pero la intentaré resumir. Supongamos que cuando terminé el internado, a lo largo de mi carrera hice muchas amistades. Y una de esas amistades la formé en el departamento de cirugía, porque yo fui ayudante del profesor. Y esa persona sabía que me gustaba neuro. Entonces me invitó a nutrición. Y ahí era un laboratorio experimental, entonces experimentábamos, o sea, se hacían como neurocirugías con ratas y demás. Y estuvo muy padre, porque al final él me dijo incluso, oye, a ver, ya estás por terminar tu internado,
yo sé que estás en ese punto y ya te toca escoger para el servicio social. Si tú me pasas tu currículum y pues, le gusta a mi jefe, en ese entonces su ex jefe, te podemos casi asegurar una clase. Entonces fue como, wow, qué padre, neurocirugía experimental. O sea, yo dije, no, esto es algo, o sea, una señal, porque además yo estaba en ese punto, en un momento de mi vida que no sabía qué hacer, que era, a ver, ¿qué voy a meter? ¿Cómo lo voy a meter? Dudando de mi promedio, dudando de demás. El punto es que llegó el momento de tomar una decisión en el que aplicabas por vinculación, que es lo que yo hice para entrar al instituto, y solo puedes aplicar aquí en la UNAM a una sola plaza, a una sola sede. Entonces, si no te aceptan en esa sede, tienes que aplicar al acto público, y es competir contra toda la generación, todo el planeta. Y bueno, al final yo tuve la valentía de aplicar por promedio, porque yo dije, a ver, es que si quiero estar en el instituto, lo voy a dar todo o nada. A pesar de que ya tenía esa plaza asegurada, me corrí el riesgo y simplemente quedé. O sea, quedan como 15 personas, aplicamos 23, y obviamente estás compitiendo contra esas 23 personas por el promedio. Y bueno, el promedio me dio y apliqué, y al final terminé en cirugía de epilepsia por mi currículum, porque se supone que en el instituto te ponen como un tutor por el currículum que tienes. Y yo tenía una investigación, publicación en curso de cirugía de epilepsia. Bueno, siguiendo con esta parte de la entrevista, a mí me gustaría saber quiénes fueron tus mentores y qué te inspiró de ellos. Ok, bueno, me atrevo a decir que he tenido muchos mentores a lo largo de la carrera. Actualmente todavía los considero a todos mis mentores. Y bueno, mi primer mentor, la verdad, yo creo que fue Pavel Pichardo. Él, pues, lo conocí por redes sociales, para no hacer la historia muy larga. Sacó una convocatoria para formar parte de su equipo de redes sociales, apliqué, quedé, y pues bueno, ya la conocí, y ahí fue, digamos que, dando paso a empezar en la investigación, ¿no? Entonces por eso lo considero también mucho mi mentor, por sus ideales. Yo creo que es una persona que tiene una resiliencia sumamente marcada, es muy bueno, muy buen ser humano, o sea, me marcó con muchos aspectos humanos, profesionales, en fin. Otro mentor, pues no lo conozco directamente, he tenido la fortuna de platicar con él como superestrella, el doctor Quiñones Hinojosa. Lo conocí por primera vez en persona en un congreso, que gracias al trabajo que hizo con Pavel, lo pudimos meter a Estados Unidos. Fuimos al CNS en Washington en el 2023, si no me equivoco, y ahí conocí al doctor Quiñones, y pues, bueno, obviamente toda su historia, todos los mensajes que él da también me gustan mucho, me inspiran a seguir adelante. Entonces también lo considero mentor. Otra persona, pues es el doctor Daniel Ballesteros. Él sin duda alguna también ha forjado mucho carácter en mí. Sus recomendaciones que me ha dado han sido para mí muy valiosas. Por ejemplo, yo estaba en un punto indeciso entre querer irme a Estados Unidos o quedarme aquí y hacer la especialidad. Por el punto de Pavel, porque Pavel está allá en Estados Unidos haciendo todo ese proceso para hacer neurocirujano allá. Por el punto de Pavel me encantaba, y cuando fui al congreso era vivir un sueño, o sea, estar en tu país, nunca había salido aquí de México, o sea, yo estaba voladísimo. Y luego ya un poquito, o sea, es un camino complejo, ¿no? Entonces, ya viendo los pros, los contras, platicando con el doctor Ballesteros, pues me aterrizó más la idea de qué es lo que realmente quería, y al final yo me atrevo a decir que formó parte de mi decisión de quedarme aquí en México, sus recomendaciones, todo lo que me dijo, los pros, los contras. Entonces ellos tres son mis grandes mentores, que yo admiro mucho y espero poder llegar a que ellos están. Y justo siguiendo esa parte de los mentores, ¿qué tan importante crees que es el papel justo de ellos para que un estudiante alcance a llegar a donde tú llegaste ya a publicar artículos? En el ámbito de la investigación, yo creo que es muy importante, bueno, no solo en la investigación, sino en cualquier rubro de la carrera. Yo creo que sí es muy importante, porque un mentor o un buen tutor que te apoya en el camino, que te enseña, que no se burla de tus errores, que aprende contigo, ¿no? Que al final todos aprenden de todos, es quien te lleva a llegar lejos. De los tres mentores que he mencionado, obviamente solo he tenido relación con dos,
Y Pavel y Daniel Ballesteros, por ejemplo, me enseñaron muchísimas cosas. Gracias a Pavel pude publicar mis primeros artículos. Te digo, me fui a un congreso y no es por quemar ninguna materia o hacer menos lo que se enseña en las materias de las escuelas, de las universidades de investigación. Pero siento que no es lo mismo. A mí, al final, sentí que me dieron una atención muy especializada. Como éramos un grupo más chiquito, me enseñaron a hacer, dentro de la pirámide científica hay distintos niveles, ¿no? La pirámide de evidencia científica hay distintos niveles. Y hasta arriba están los metaanálisis y las sistemáticas. Es lo que me enseñaron a mí a hacer. Y cuando te das cuenta de todo el camino, todo lo que tienes que hacer, en las universidades siento que te lo pintan como es complicado hacer investigación. Necesitas un laboratorio, tiempo, bla, bla, bla. Y bueno, llegó Pavel y me empezó a enseñar, necesitas ser muy bueno, estudiar, leer, hacer las cosas cuando te tocan hacerlas y dedicarle y darle full, darlo todo de ti. Y es lo que haces y al final es lo que logras, ¿no? O sea, entonces te das cuenta que no es difícil, te das cuenta que es algo que tu mentor te está enseñando, ¿no? O sea, si yo hubiera tenido un mentor diferente, quizás no hubiera viajado donde viajé, quizás no hubiera tenido todas las experiencias y oportunidades que he tenido. Entonces, yo creo que sí forma una parte muy importante en la formación. Ahora es que sea repetitivo, pero es un mentor, un gran mentor. Y bueno, ahora abordando la parte de la personalidad, ¿tú crees que hay alguna como personalidad o una forma de comportarse alguien que se dedique a esto, que esté en esta especialidad de neurocirugía? Es un poquito complicada esa pregunta porque sin duda alguna las personas que yo conozco son muy inteligentes, o sea, son muy dedicadas. Digamos que hay de todo, ¿no? Siempre está la idea de que los neurocirujanos levitan, se sienten muy buenos, son superiores y bla 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 y les tiran mucho odio. La mayoría, no estoy generalizando, ¿no? Pero por supuesto que hay personas que son enormes en el ámbito de la neurocirugía y son humildes, o sea, son personas que están muy bien aterrizadas en el planeta. Entonces, digamos que una buena personalidad, yo creo que es una persona que es resiliente, que estudia mucho, que es muy dedicado. Sí considero que es importante el hecho de tener cierto enfoque en los detalles, ¿no? El famoso TOC, porque eso es lo que también marca la diferencia. En neurocirugía, yo me he operado, voy a colgar una estrellita, una medallita que no me corresponde, pero sí he entrado en neurocirugías y sí te das cuenta que el hacer movimientos muy finos, el fijarse muy bien, a ver, esto es lo que quiero y, ok, voy a hacer específicamente eso, o me voy a fijar en los detalles de cómo queda, incluso lo estético, ¿no? O sea, es lo que marca la diferencia en el resultado a veces de los pacientes, y es algo que pues justo me atrevo a decir que debería de formar parte del perfil. Sin embargo, no es obligatorio, hay de todo. Bueno, Aldo, nos has estado hablando un poco sobre esta parte de investigación y más que como un plus o un extra en la carrera, pues ha sido tu base, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido toda esta experiencia en investigación sobre conocimientos que, como dices, no adquirimos en la facultad? O sea, ¿cómo ha sido este camino cuando llegaste y te topaste con que tenías que saber muchas cosas sobre estadística, bases de datos, prácticas? Sí, sin duda alguna, lo digo firmemente, el momento en el que tomé la decisión de comenzar a hacer investigación formalmente para publicar, marcó un antes y un después de mi carrera, pero cañón. O sea, genuinamente fue un punto de partida. Porque, pues tú como estudiante, en primera empiezas a ver que en las bases de datos en donde buscas tú artículos para actualizarte de información médica, ves tu nombre, tu apellido, ¿no? Entonces te empiezas a sentir muy bien. Digamos que te da ese estatus. Y bueno, ya hablando de oportunidades, si yo no hubiera hecho investigación, si yo no hubiera publicado, metido trabajos en congresos para justo presentarlos y demás, gracias a investigación yo viajé por primera vez fuera de México, conocí a el doctor Ballesteros, digamos que de una forma más humana, más cercana, más de amistad. Por ejemplo, cuando yo metí mi primer artículo a un congreso y quería irme, tuve todo un problema. Fue una historia muy interesante. Fue todo un problema porque no tenía mi visa, o sea, ya la estaba en proceso de trámite, pero no la tenía, no sé si
tiempo. El punto es que se fueron acomodando las cosas hasta que llegó un punto en el que, ok, ya puedo irme, ya tengo todo, pero ahora no tengo el sustento económico. Y bueno, me dio la vida de publicar y contar mis historias en redes sociales, y justo el doctor Ballesteros comentó, oye, pues, ¿por qué no hacemos una rifa? O sea, yo te quiero apoyar, tenemos tantos boletos. Me empezó a formular toda la idea, y bueno, o sea, me fui al congreso. Afortunadamente conseguí bastante dinero, entonces me fui del congreso, conocí al doctor Quiñones Hinojosa, ¿no? Obviamente haces todo ese networking que es tan importante en neurocirugía. Yo estaba en duda si quería hacer mi especialidad aquí en México o allá en Estados Unidos, y gracias a que me fui del congreso, gracias a que hice investigación, me di cuenta de qué quería de mi vida. Ahora quiero hacerlo aquí. Sí quiero irme a Estados Unidos en un futuro para, no sé, hacer la alta especialidad pediátrica. Pero el hecho de darte currículum, darte estatus, darte oportunidades que no tienes ni idea de que te las van a dar, darte amistades, darte todo ese camino, pues por eso digo que marcó un antes y un después muy fuerte en mi carrera. Es lo que fue, o sea, así fue mi vida gracias a la investigación. Así fue en los últimos años de mi carrera, que fue el cuarto, el internado y el servicio social, gracias a la investigación. Sí, justo creo que es algo que te abre muchas puertas, muchas oportunidades, el conocer a muchas personas y crecer también tú como estudiante de medicina. Creo que está súper padre. Y para todos esos estudiantes de pregrado que ven muy lejano lo de la investigación, ¿qué les recomendarías o cómo pueden empezar a dar estos primeros pasos en la vida de investigación desde donde de medicina? Sí, es algo complicado porque necesitas tiempo y necesitas saber el proceso de... Obviamente te puedes meter en estudios preclínicos, ¿no? O con animales, investigación que es como básica. Puedes empezar a formar tu camino ahí, pero es más tardado, pues obviamente necesitas más tiempo hacer todos esos procesos, a lo mejor las tinciones, a lo mejor los cálculos de las distintas sustancias, etcétera, etcétera. Y también puedes, porque ya ahorita está teniendo mucho auge eso de publicar como estudiante de pregrado, entonces también puedes meterte con algún doctor que veas, por ejemplo, un caso interesante y haces un reporte de casos, ¿no? Entonces, doctor, esto parece interesante, ¿qué tal si lo publicamos? Y el doctor ya tira como, no, esto sí hay un buen publicado, o te diga, puede ser una idea, investiga y si no, lo publicamos. Ahí, por ejemplo, yo cuando estaba en tercerote, que es así como se conoce aquí en la UNAM, justo me tocó eso, ¿no? Un caso interesante, se debería publicar, escuché un residente, oiga, doctora, deberíamos publicar esto. Pues puede ser, investiga. En cuarto año me tocó algo similar ya con nosotros, o sea, yo estaba harto, ya, podemos, si se ponen las pilas, podemos publicar este caso, etcétera, etcétera. Pero te das cuenta que después puedes hacer cosas más sencillas, o sea, eso es algo, digo, un reporte de caso no es muy difícil, pero con la investigación básica, y es algo que te toma tiempo, que no se publica en poco tiempo, entonces te das cuenta que puedes hacer más cosas, como revisiones sistemáticas, metaanálisis. Solo necesitas un buen equipo, necesitas obviamente conocer el proceso, que también tiene su chiste, no es de repente ya tengo una idea, la hago y ya lo publico, no, tiene un proceso muy específico y un camino también largo, pero requiere menos tiempo, y si todos trabajan en equipo sale el artículo y justo la puedes publicar como estudiante de pregrado. Justo retomando esta parte en que comentas de tener un buen equipo, buenos compañeros, ¿cómo fue tu experiencia en un grupo de research? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Cómo lo recomiendas? ¿Qué fue toda esta parte de tu formación? Yo la verdad es que tengo una muy bonita experiencia con la investigación. O sea, desde que empecé viví momentos muy padres, formé amistades que actualmente las conservo y considero que son grandes doctores. Entonces para mí la experiencia fue así súper romántica, ¿no? Pues sin duda alguna me ha dado muchas oportunidades. Yo creo que no estaría en donde estoy en este momento si no hubiera hecho investigación, si no me hubiera animado a justo aplicar a congresos, aplicar a becas, ¿no? O sea, he salido educado de investigación. Yo creo que me quedé en el instituto, sí, en parte por mi promedio, pero con mi tutor, por mi currículum, que fue investigación,
Y al final yo estoy muy agradecido porque he sido muy afortunado a lo largo de mi carrera. Me han salido muy bien las cosas y si no me han apoyado muchas personas, sino que tengo muchos seres queridos alrededor de mí, que yo también quiero mucho, obvio. Y pues eso es todo el apoyo que te dan, ¿no? Eso es lo que también marca tu carrera, que si estás teniendo malos momentos, pues, platicas con ese equipo, platicas con tu equipo, o sea, haces esos trabajos que tienes que hacer con ellos y pues, se va como curando el ambiente, se va curando tu alma, o sea, te llena como persona, más allá de solo estar enfocado en ser una máquina que saca artículos a publicar a lo loco, o sea, no, es un proceso que también requiere esa parte social y pues afortunadamente la he tenido y te digo, yo de ahí he sacado mentores, de ahí he sacado amistades, de ahí he sacado viajes, de ahí he sacado becas, de ahí he sacado muchas cosas. Gracias por contarnos toda esta parte de tu experiencia y cosas que tal vez no vemos en investigación, ¿no? Y que puede ser una experiencia muy padre, que obviamente requiere, como dices, sacrificio y tiempo, pero al final te da muy buenos resultados. Y ya yéndonos un poquito a la parte más técnica, sabemos que estuviste en cirugía de epilepsia, que también has estado en neuroonco. ¿Cómo ha sido el ver la parte teórica primero de investigación y después la perspectiva de un quirófano o una cirugía? Yo creo que sí cambia algo, porque en la teoría pues, obviamente estás pegado a los libros y puedes entender perfecto la anatomía, pero a ver, ves la imagen en el microscopio o ya digamos que en la vida real y dices, ¿qué es eso? O sea, no tienes idea, aunque estés así súper dotado de anatomía y sepas perfectamente dónde está todo, hay variantes anatómicas, hay momentos en los que no vas a reconocer por tumores, por malformaciones, o sea, entonces cambia mucho. Yo, por ejemplo, me sorprendí mucho ahorita que estuve en el servicio social porque a pesar de que yo siempre quise neurocirugía, nunca había entrado a una neurocirugía. O sea, toda la carrera intenté pegarme a neurocirujanos, entrar a las cirugías y por más que lo intentaba me decían, sí, ok, ya te invitamos. Mi primera invitación a neurocirugía. Llego al hospital y dije, wow, qué padre, va a ser de columna, pues a ver qué tal, no lo conozco. No, al final lo va a hacer un ortopedista y pues solo era como poner, creo que, no me acuerdo si era poner clavos, algo así. Disco o sea, para algo. era algo más sencillo, que ya ni siquiera involucraba si estaba nervioso, ¿sabes? Entonces era como, ok, me invitan a la siguiente vez. Ok, y ahora sí es una descompresión. No, otra vez ortopedistas y algo de columna también. Dije, ok, bueno, está bien. Entonces así me fui mucho tiempo hasta que en el internado, así casi acabando el internado, entré por primera vez a una neurocirugía. Y pues bueno, para mí fue increíble, fue el sueño, ¿no? Y ahorita que ya estoy en el instituto, pues sí, ya vi toda la realidad de cómo es el proceso, la duración de las cirugías. O sea, es pesado, pero me encanta, ¿no? O sea, sí te das cuenta que cambia mucho el aprenderlo, el amar las neurociencias, digamos, la teoría, a estar en la práctica. La práctica es algo totalmente diferente que te hace que te enamores más o que te des cuenta que la neta no es lo tuyo, ¿no? Igualmente, mi primer procedimiento quirúrgico de neurocirugía, igualmente fue en el internado. Yo lo hice en un privado. ¿Tú dónde hiciste tu internado, por ejemplo? Yo también lo hice en un privado. Yo estuve en Grupo Ángeles. Digo Grupo Ángeles, generalizo, porque mi sede, digamos que de base, fue Clínica Lunex, que está ahí en Arroyo. Pero roté en pediatría en el Ángeles del Pedregal y roté en ginecología en el Ángeles México. Entonces, o sea, al final fue puro Grupo Ángeles. ¿Tú sentiste que te inspiró estar en un hospital privado, en ver cómo era a lo mejor famosamente la medicina de primer nivel, como mencionan? Sí, sin duda alguna ese tema, ese punto que tocas, sí fue un factor importante para tomar la decisión de estudiar, o bueno, continuar mi formación en un hospital privado. Sinceramente creo, puedo estar sesgado, pero creo que la atención que se brinda en un hospital privado es, entre comillas, mejor. Tienes más recursos. A mí, yo soy de la idea de que me gustaba, en ese entonces, la idea de yo trabajar con los materiales, no estarme peleando por resolver de, no tengo tal cosa, ay, pues cómo la hacemos, o sea, digo, es un poquito de vivir en una burbuja, porque México no es así. Pero, a ver, o sea, yo tenía la oportunidad de escogerlo y dije, yo quiero formarme en un hospital en el que al final
me diera las bases necesarias, me diera los recursos y no me estuviera batallando por temas, digamos, que para mí no deberían de existir en la medicina. Entonces, pues sí, yo creía que la atención en un hospital privado era mejor. La verdad es que no es tanto así, o sea, te das cuenta después, pero no me arrepiento de nada. Al final creo que fue un gran internado, creo que aprendí mucho, podía hacer muchas cosas y al final la atención que yo le daba a mis pacientes, pues era mejor. Yo quería preguntarte, ¿cómo hiciste para a lo mejor cumplir con los criterios para entrar en el servicio social en neurocirugía de epilepsia? ¿Entraste por vinculación, por investigación? ¿Cómo fue? ¿Crees que me puedas contar? Sí, fíjate, sí hay una historia detrás de eso, porque yo cuando estaba en el internado me enteré que se podía hacer el servicio en el instituto. Entonces, como buen niño, estudiante de medicina, que quiere todo al momento, me acuerdo que era abril. O sea, y estás hablando de que yo escogía sede hasta diciembre. Era abril. Y en abril yo dije, no voy a ir a plantar al instituto. Como ya tenía relación con el doctor Ballesteros, le mandé mensaje, quiero hacer el servicio ahí, ¿qué tengo que hacer? Ven a hablar con el doctor Moreno, Sergio Moreno. Entonces yo quiero hacer el instituto, me voy. Llegó abril, Semana Santa, me planté en el instituto y así, de película. Voy entrando a la oficina, va saliendo el doctor, como si me lo hubiera dado la vida, ¿sabes? Doctor, quiero hacer aquí mi servicio. ¿De qué universidad eres? De la UNAM. Ah, ok, pues aplica por vinculación. Entonces, ahí ya te das cuenta, ok, pues aplicar por vinculación. O sea, se puede aplicar por, ¿qué otras modalidades, no? Y a vinculación, CIFUS, campos urbanos y demás. Específicamente al instituto, pues vinculación los CIFUS, ¿no? Y me fui enterando de la convocatoria de CIFRUS, me fui enterando del proceso, empecé a preguntar personas que estuvieron ahí por la convocatoria de CIFRUS, otros que estuvieron por vinculación, tomé la decisión de aplicar por vinculación y afortunadamente quedé, compites por promedio y al final te escoge un tutor dependiendo de tu currículum. Entonces yo terminé en cirugía de epilepsia porque la vida me metió a un protocolo de investigación de cirugía de epilepsia y fue súper padre porque no me arrepiento de nada. De hecho estoy súper agradecido. En este punto de mi vida ya sé que quiero neurocirugía pediátrica y muy probablemente haga también epilepsia, entonces te enamoras, ¿no? Pero la historia también hay que ver. Cuando yo quedé en el instituto te daban una, digamos que introducción, proyectaban quién se quedó, con qué tutor y en qué área. Y ahí me ves buscando Aldo Barrón, doctor Mauricio Medina. Pero el doctor acaba de llegar de Estados Unidos. Yo no sabía eso, simplemente decía Mauricio Medina y no tenía el apartado del área en el que estaba. Busqué luego en internet, ¿qué me tocó? Neurología, neurocirugía, ¿no? Porque hasta me enteré que te podía tocar cardio. O sea, de algunas cosas que me enteré. Entonces yo obviamente quería neurocirugía. ¿Qué me tocó? Busco en internet, doctor Mauricio Medina, y me salió un psiquiatra y dije, no. O sea, obviamente estaba muy agradecido de estar en el instituto, pero cuando vi psiquiatría dije, ¿cómo crees? ¿Qué voy a hacer en psiquiatría? Luego me fui con la jefa de enseñanza. Doctora, ¿quién es el doctor Mauricio Medina? Para confirmar. Acaba de llegar, no sé qué, ya empezó a platicar un poco. Creo que es cirugía de epilepsia, es que vi en tu currículum cirugía de epilepsia. Y yo tengo un amigo que estuvo ahí en cirugía de epilepsia. Entonces cuando me contó y le conté eso, me dijo, pues está buenísimo, yo creo que quedaste con mi doctora, que no sé qué. ¿Con qué quedaste? No, pues con el doctor. Él acabo de llegar, vine a Estados Unidos, no, va a estar maravilloso. Ya, después me di cuenta que sí, me tocó, porque además fui su primer pasante, él estaba llegando a Estados Unidos, imagínate, tiene la especialidad de neurocirugía, tiene un doctorado en neurociencias, tiene el fellow de neurocirugía pediátrica, funcional, epilepsia, o sea, es una máquina, es un monstruo, ¿no? En el ámbito de la neurocirugía. Entonces, que me haya tocado con él, que yo haya estado bajo sus alas, ¿no? Aprendiendo, pues fue algo estupendo, increíble y me siento sumamente afortunado por eso. ¿Cómo fue desencadenándote el día a día tu servicio en el departamento de cirugía epiléptica? Sí, bueno, como te decía, yo al principio pues obviamente no conocía a mi doctor. Me dijeron cirugía de epilepsia y dije, va a estar padrísimo, sin temas. Pero mi tutor tiene muchísimas áreas, o sea,
de expertise. Entonces, abordamos temas de cirugía de epilepsia, funcional. Entonces, mi día a día veía avances con él todos los lunes. Entonces tenía toda la semana para trabajar. Y ya era mi decisión, o hacer todo con calma, bien estructurado toda la semana, o un domingo en la noche sacar todo. Obviamente eso no lo hacía, o intentaba no hacerlo. Porque además me daba el tiempo para estudiar para el ENARM, ¿no? Entonces, bueno, los lunes pasaba eso. Me metía a las conferencias, seminarios y a las pláticas de otras especialidades también. Oncología, columna, vascular. Había cada segundo martes de mes reuniones de enfermedad de Parkinson, entonces también aprendía ese tema. Casi todos los miércoles mi doctor operaba, entonces entraba a quirófano. Afortunadamente entraba cada semana a quirófano, entonces veía un procedimiento nuevo. Principalmente eran cirugías de epilepsia, ¿no? Neuroestimulación, ya sea estimulación cerebral profunda o DBS, o estimulación del nervio vago o BNS. Resecciones como globectomías temporales. Eran muy variados. La verdad es que aprendí muchísimas cosas, vi muchísimas cosas. Los viernes tenía consulta con él. Entonces era muy padre también porque en el instituto la verdad es que la carga de pacientes a veces sobrepasa también cualquier instituto aquí en México, la verdad. Y bastantes amigos míos tenían muchísimos pacientes. Día de consulta, 20 y tantos pacientes. Nosotros teníamos pocos. Entonces podíamos darle la atención, que a mí me encanta eso, ¿no? Poder escuchar bien a los pacientes, qué necesita, qué le podemos dar, o sea, no había prisas de que ya pasa el siguiente, o sea, era increíble. Y te digo, pues tenía tiempo libre para hacer investigación, para yo estudiar, para hacer básicamente lo que quería. Mi horario lo cumplí, usualmente era de 8 a 4 de la tarde, todos los días. Entonces llegaba al instituto a las 8 y salía a las 4. Me enseñó muchísimo de investigación, muchísimo. Si yo creía que sabía investigación o muchas cosas básicas, me di cuenta que no, que todavía me faltaba muchísimo más, y sé que en este punto puedo aprender muchísimas cosas más. Me enseñó a usar programas de software, de estadística, de cómo crear figuras para artículos, o sea, todo. Yo creo que me formó muy bien para mi futuro. Bueno, y ahora abordando la parte de las redes sociales, a mí me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en las redes sociales, o qué te gusta, qué has hecho. Bueno, así como la investigación, la verdad es que considero que las redes sociales también me han dado muchas cosas en mi vida. Desde marcas que me han regalado pijamas, que me encanta, a oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que también forman parte de mi proceso, o formaron parte de mi proceso. Me atrevo a decir que forman porque van a seguir en el proceso de neurocirugía. Pero sí, sin duda alguna, lo recomendaría a cualquier persona que lo quiera hacer, sin miedo. Obviamente vas a fallar, pero de eso se trata, fallar y crecer y que te des a conocer, y al final la gente te va a apoyar. Pues muchas gracias, Aldo, por toda la experiencia que nos has contado, todo esto que has aprendido a lo largo de la carrera, de tu servicio, y creo que va a ser de mucha inspiración para muchísimos estudiantes, incluyéndonos. Y pues ya como quitando esta parte profesional, mencionando a las partes del chisme, PACMED, ¿qué fue para ti estar en PAEA? ¿Qué opinas sobre lo que opinan de los PAEA? ¿Qué nos puedes decir más sobre esto? Bueno, PAEA, para los que no sepan, es la abreviación del Programa de Alta Exigencia Académica. Entonces, en la carrera de medicina puedes formar parte de 3 grupos. Vamos a decirlo así general. Curricular, PAEA o PCM, ¿no? Y la intención de PAEA y PCM era más enfocarse en la investigación. Obviamente PCM es mucho más avanzado, sales con doctorado incluso. Pero la diferencia entre curricular y PAEA era más por qué te interesaba la investigación. Yo, por esos temas, porque se decía que te exigían inglés, o sea, y por el propio nombre, ¿no? Que formabas parte de alta exigencia, dije, van a haber muy buenos doctores, cosa que es cierto. La verdad es que sí me tocaron muy buenos doctores, muy buenas experiencias, muy buenas amistades. Yo esas amistades los considero de mis mejores, ¿no? Pero bueno, hay chismes obviamente de que somos muy creídos, o éramos, ya no existe ese programa, pero no es cierto. Somos como cualquier estudiante de la carrera de medicina. Lo único que cambia, si acaso, son ciertas sedes que nos dan, ciertas facilidades y ciertas
exigencias de temas de tener antes ciertas cosas como investigación, tener antes ciertas cosas como el idioma de inglés, etcétera, etcétera. Pero perfectamente puedes salir de la carrera normal, curricular o para allá, o sea, no hay tema. Dato curioso, secreto de Aldo. Y pues para cerrar este episodio quisiéramos saber qué consejo le darías a un estudiante de pregrado, primero o segundo año de medicina, o qué le dirías a Aldo de primer semestre que entró a la facultad. Yo creo que he sido muy afortunado a lo largo de mi carrera, entonces creo que me han salido bien las cosas, pero creo que me pudieron haber sido mejor antes si me hubiera aventado a hacerles. Casi todo lo que conseguí fue por aviéntate, hazlo, ¿por qué no? ¿Y qué tal si sucede? Entonces lo hacía, lo intentaba y me salía bien. Y al final así quedé en el departamento de cirugía, en investigación, viajando, en mil cosas. Entonces yo creo que ese es el principal, aventarse a hacer las cosas sin miedo. Si fallas, de eso se trata, aprendes y pues lo vuelves a intentar en otras cosas. Y aprendes al final más de lo que tú crees. Muchas gracias por este consejo, Aldo, creo que nos anima muchísimo a todos. No, gracias a ustedes por habernos invitado, por el tiempo, por el espacio y esperemos que este podcast, este episodio, les sirva a los demás. Gracias, Aldo. Seguro que sí.